de Vía Confort es este. Y como viene con muchísimas oportunidades. Mirá, con descuentos del 30%, pagando en 12 cuotas con tarjetas de crédito del Banco República. Por ejemplo, ¿qué tal este caminador? Mirá, plegable, Reebok. Es un caminador eléctrico. 24 entrenamientos preestablecidos. Pantalla LED. Es como tener un club en tu casa, ahí lo tenés en pantalla. Y puede ser tuyo por solo $1.399. Vía Confort, 60 años diciéndote, sí tenemos. Entérate de más ofertas destacadas en viaconfort.com.uy. Muy bien, vamos a cambiar de tema, porque nos está acompañando para este segmento el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Por estos días aparecen allí algunas de sus palabras a propósito de una entrevista que dio, donde se hace referencia a una suerte de autocrítica del Frente Amplio y después al referéndum y a la posición que va a tomar el partido mayoritario de la oposición justamente a propósito del intento de referéndum que propone el PIT-CNT frente a la LUC. Pero vamos por partes, ¿no? Porque no sé qué opinan los panelistas. ¿Es este el momento para que el Frente Amplio tenga que hacer su autocrítica? Sí, en realidad la autocrítica ya se está procesando. A lo que hace ahora el Frente Amplio, y lo había planteado en su momento, era que pasadas las elecciones departamentales se dieran instancias formales dentro de la fuerza política. El plenario que va a tener lugar este sábado va a instalar formalmente, pero ya hay un documento disparador de la discusión que generó la estructura del Frente, para que de aquí a fines de noviembre los distintos sectores, las bases, las coordinadoras, los comités, los frente amplistas. ¿Pero ese documento es autocrítica o es más estrategia? No, yo creo que es fundamental que tenga una correcta evaluación con una visión crítica y autocrítica, sobre todo de los 15 años de gobierno, los 15 años de la fuerza política, de cómo operó la fuerza política, que es bien diferente de lo que es el propio gobierno, y bueno, también los aspectos de campañas y demás. Pero yo creo que lo más fructífero es centrarse en la evaluación crítica. Para mí incluye evaluar lo que se ha hecho bien, porque si nosotros decimos convencidos que el Frente Amplio dejó un país con mejores niveles de bienestar, de equidad, de derechos, es porque algunas cosas se hicieron bien. Tal vez la autocrítica es no haberlas podido comunicar mejor. Parte de la autocrítica son temas de comunicación. Entender lo que no hicimos bien, que ya no es un tema de comunicación. ¿Qué entiende el senador Vergara? ¿Cómo, perdón? ¿Qué entiende el senador Vergara que no se hizo bien? Varias. Nosotros lo venimos conversando desde la interna, ¿no? Yo participé de la campaña en la interna y después en la nacional, y en todo ese periodo planteé un montón de aspectos en donde veíamos insuficiencias, demoras, algunos aspectos donde no dimos pie con bola con la política o no la supimos implementar. Obviamente tuvimos los problemas que más o menos se manejaron en la campaña, ¿no? Temas vinculados a la seguridad, a la educación, al vínculo con las Fuerzas Armadas, a cómo se manejaron los temas de la ética. O sea, hay un montón de aspectos que creo que tenemos que evaluar en un contexto que yo también decía de reivindicación de las cosas que se hicieron razonablemente y dieron resultados positivos. Yo creo que esa es el centro de la autocrítica que el Frente Amplio tiene que concentrar hoy, ver qué cosas desde el gobierno se hicieron razonablemente bien, cuáles no, qué cosas no se hicieron bien tampoco en la fuerza política, en el propio Frente Amplio, ¿verdad? Ha habido procesos que se hubieran requerido otros tiempos, ¿verdad? Que se demoró en tomar decisiones tanto a nivel de gobierno como de la fuerza política. Creo que en el tercer aspecto yo lo pondría en un segundo nivel, que es el del análisis de las campañas, la fórmula, los candidatos. Yo creo que desde ahí no se sacan demasiadas lecciones estructurales, ¿no? En todo caso, no adquiere un poco de relevancia pensando en las elecciones futuras. Siempre hay que entender las campañas para ver qué cosas hay que corregir, sin duda. Pero para mí lo importante, este proceso de autocrítica no está para entender por qué perdimos la elección. No voy a negar que el hecho de haber perdido la elección y el gobierno acelera y pone sobre la mesa el tema. Pero el proceso de autocrítica tiene como objetivo entender
y tomar las lecciones para hacer una mejor fuerza política, estar más cerca de la gente, posicionarse políticamente mejor en la sociedad. Una fuerza política que sigue siendo, más allá de haber perdido la elección, la fuerza política más grande del Uruguay. O sea, las lecciones son para eso. En el camino también tenemos que apuntar a entender por qué perdimos la elección. La campaña puede ayudar un poco más a este aspecto, pero en términos de lecciones más estructurales, de qué corrección tenemos que hacer en materia política y de funcionamiento orgánico, las lecciones vienen más bien del análisis de los 15 años de gobierno, de los 15 años de fuerza política, y no tanto en cosas que son muchas veces anecdóticas, más puntuales, del proceso de la campaña. Bien. ¿Sabe además por qué? Porque poner el foco en la campaña, más que en ver un proceso de autocrítica para tomar lecciones, se parece más a un proceso de buscar chivos expiatorios, culpables, y eso es lo que evita afrontar los problemas políticos más estructurales. Lo entiendo desde esa perspectiva, clarísimo. Ahora, también no tocar ese tema no supone evitar o pretender evitar hablar de la falta de liderazgos dentro de la fuerza política. Pero eso es un problema político estructural. El Frente Amplio está viviendo un proceso de renovación política. Eso es parte de lo que tenemos que entender. Estamos en esa transición de renovación. Tuvimos liderazgos muy potentes durante 2 décadas, ¿verdad? De Vázquez, Mujica, Astori. Y bueno, por las razones que todos conocemos y sobre todo el pasaje del tiempo también, hoy empieza a haber una recomposición, los liderazgos no se generan automáticamente, estamos en el marco de esa transición, el proceso electoral también da sus señales de por dónde vienen los relevos, y no, esos son temas que están seguramente sobre la mesa, no se evitan. Bien, permítame dar una vuelta de panel, ¿sí? Para que seguramente tendrán muchas preguntas, después yo puedo retomar. Pepe. Sí, lo primero que me quedé pensando que la ausencia de liderazgo parece ser un hecho bastante común en toda América Latina a nivel político. Pero volviendo a Uruguay, que es lo que nos interesa, yo no sé si tengo una gran casuística, senador, pero he hablado con mucha gente del Frente Amplio y casi todos me mencionan 3 puntos. No haber caminado bien el interior del país, lo cual ha repercutido, por ejemplo, en las departamentales recientes. El tema de la ética, que usted ha mencionado también, recuerdo, en el año 2018 muy fuertemente. Y lo tercero, el tema de la seguridad pública. Si bien estos son 3 temas muy diferentes, alguno de ellos, o los 3 quizás tengan que ver también con haber perdido la elección. Pero me gustaría hacer hincapié en el tema ético, porque es algo que usted lo ha manejado con mucha frecuencia. Y también, para de alguna manera acomodar las lecturas que surgen por ahí o los relatos, como se suele decir ahora, ¿no? Hay como un relato de que el vicepresidente de la República fue, digamos, procesado por la interna Frente Amplista y cesado en su cargo. Sin embargo, fue el propio Sendik quien renuncia y deja allí un vacío enorme aquel sábado de mañana. Evidentemente no hay una única explicación para este proceso, ¿no? Son múltiples y los 3 factores que usted maneja sin duda son parte del tema. El tema del interior, sin duda, el tema de la ética, ni que hablar, y el tema de la seguridad. En los temas éticos nosotros planteamos, desde que lanzamos nuestra precandidatura ya en octubre del 2018, pusimos foco en que teníamos que ser implacables con el tema ético. Y en aquel momento sí se había procesado la renuncia o la salida de Sendik de la vicepresidencia, había habido un pronunciamiento de la justicia por la utilización, ¿verdad?, famosa de la tarjeta corporativa, pero el Frente Amplio todavía no había tomado posición con respecto a los compañeros, con informes que ya existían del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. ¿Qué hizo mayor daño? ¿La acción directa de estas personas o la falta de acción rápida de la fuerza política? Yo creo que lo que más nos dañó fue la demora en tomar decisiones por parte de la fuerza política, no en el gobierno, porque la salida de Sendik de la vicepresidencia es bastante rápida y es muy fuerte, ¿no? No sé qué antecedente hay de la renuncia de un vicepresidente. Es más, ¿no? salió... A ver, ¿por qué entendés que no fue tan rápida? A mí me interesa mucho este tema y de verdad porque, primero porque soy una ex frente amplista y porque además sentí la presión por ser crítica de cosas. Me leí todo el documento que se escribió, el documento que recién se plasmó de la mesa política, lo leí entero y me sorprenden varias cosas. Que algunas de las cosas que aparecen en este documento fueron planteadas por muchos de los frente amplistas que nos fuimos y en ese momento nos llamaban traidores. Yo me he sentido acusada como traidora
cuando en realidad lo que estábamos haciendo es alertando sobre problemas que realmente existían. Y yo creo que la propia salida de Sendik, no nos debemos recordar, no nos debemos olvidar que Tabaré Vázquez habló de que le estábamos haciendo un bullying, que los medios de comunicación le hacían un bullying al vicepresidente y lo defendió durante muchos meses, después que el tribunal y después que el propio presidente Vázquez, y me consta, ya sabía de estos acontecimientos antes incluso de haberlo elegido como candidato a la vicepresidencia. Estaba en conocimiento de irregularidades en el manejo de la empresa pública por parte de Raúl Sendik. Sin embargo, lo eligió para la vicepresidencia y el tema saltó después de, obviamente, porque iba a saltar, porque los datos estaban y no era mentira. Y no es que tuvo que renunciar por un short ni una bermuda. Por favor, no simplifiquemos los temas. A mí me parece que el Frente Amplio, voy a tu pregunta primera, si este es el momento, y yo digo que es un momento tardío. Celebro que en algún momento lo hagan, pero también veo grandes vacíos en el documento. Por ejemplo, yo no coincido con que el periodo de acumulación para ganar la elección es a partir de 1999, para nada. No es a partir del análisis de por qué nos derrotaron en el 99 que nosotros hicimos acumulación de fuerzas para poder ganar en el 2004. Para nada coincido. Y menos sabiendo tú que eres, de una persona sumamente formada e inteligente, y no lo digo porque estés presente, pero pienso eso de ti, y que además has tenido una formación marxista, que pienses que esa fue la acumulación. No se nombra en ningún momento a Sereñi en el documento, como si Sereñi no hubiera existido en el proceso de formación del Frente Amplio. No existe Sereñi. No se nombra en ningún momento la estructura del Frente Amplio. Un partido que se propone renovar, y esto lo hemos dicho muchos antes cuando estábamos en el Frente Amplio, nunca fue capaz de cambiar los estatutos, de cambiar una composición interna del Frente que no representa para nada lo que es la votación real, y eso todos lo sabemos. O sea, advertís que sigue pecando de soberbia ese documento. El Congreso del Frente no habla de nada de la organización. Yo me acuerdo que muchas veces, estando en el Frente Amplio, decíamos, pero ¿por qué mantenemos esta estructura del año 71 si estamos ya en el siglo XXI? Y además sabemos que no representa. No hay más que recordar cosas del Frente. Por ejemplo, la elección donde Astori termina cuarto, es decir, Mujica gana en una elección interna para ser candidato, después le sigue Marcos Carámbula, después le sigue no me acuerdo quién más, y Astori termina cuarto, cuando en realidad Astori después... A ver si me explico. Lo que quiero decir es que, y termino con esto, que muchas de las cosas que yo creo que fueron soberbia del Frente Amplio por estar en el poder... Bien, no las ves reivindicadas en este momento tampoco. Y además es una soberbia que también está basada en errores que no se supieron analizar a tiempo y que yo creo que llevaron al desencanto de mucha gente. Algo de esto puede coincidir. Sí, algo, porque fue una larga exposición que creo que merece varias reflexiones. En primer lugar, entiendo que te referís al documento disparador que largó el Frente Amplio. Ahora, sí, a este documento. Sí, nosotros como Fuerza Renovadora hemos hecho público en estos días un aporte a esa discusión. Ese es un documento disparador de contribuciones que van a seguir viniendo hasta fin de noviembre en el proceso de autocrítica. O sea, ese no es la síntesis, sino que es más bien el documento que dispara y que convoco a todos y todas las Frente Amplistas a participar del proceso de discusión, porque yo estoy convencido de que hay más factores de visión autocrítica que hay que incorporar y que de hecho nosotros mismos como Fuerza Renovadora, que lanzamos ahora un documento de aporte a este trabajo, tiene elementos más críticos, algunos en la dirección que usted lo plantea. Sobre las peripecias personales, obviamente, no voy a opinar, pero yo creo que hay muchas cosas que no vienen del 99, estoy completamente de acuerdo. Yo tengo una visión estructural del Frente Amplio, reivindico enormemente el rol de Sereñi en la construcción y en el proceso de fortalecimiento histórico del Frente Amplio, de una construcción maravillosa como es el Frente Amplio, que va a cumplir 50 años dentro de muy pocos meses. Y creo que hay muchos aspectos de los que se plantean que sí, que hay que verlos con espíritu crítico, pero en clave de contribución y de elecciones para hacer un mejor Frente Amplio. Bien. Nosotros en el Frente Amplio lo que queremos es actualizar, modernizar, fortalecer, acercar nuevamente más a la sociedad, a la fuerza política que creemos que es fundamental para el país, ¿no? Yo después quisiera entrar, no sé si es por ahí que van a ir ustedes y si no lo hacemos después, en un análisis de cuán moderada
es la fuerza de izquierda hoy dentro del Frente Amplio, qué espacio tiene. Ayer hablábamos de las ultras, ¿no? Las ultras, por otro tema, por el cartel de la JUP y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo se compone hoy? ¿Qué espacio real tiene? Pero vuelta de panel primero, terminemos, sí. No quiero caer en lo de aquel periodista español que decía, déjame hacerte tu autocrítica, porque en realidad no sería auto. Es hasta poco elegante de alguien que tiene una mirada que todos saben como la mía, colorada y ballista, hablar de la autocrítica que se está haciendo una fuerza política después de una derrota electoral. Pero de todas maneras hay un documento, como dice el contador Vergara, que es un disparador, es un documento de 11 páginas, de las cuales autocrítica solamente yo vi 3 páginas en 11, después hay toda una fundamentación donde más bien hay una mirada crítica al mundo, al capitalismo, hay una cantidad de cosas, a los medios de comunicación y a los rivales, que los rivales también juegan, como en cualquier deporte, como cualquier actividad de la vida. No quiero caer en el deporte para no lesionar a los hinchas de Nacional. En un día como el de hoy, se enojó Pepe, pero no. Lo que sí digo es, hay solo 3 páginas en 11 de autocrítica y las veo muy poco ponderadas en cuanto al peso, a la significación que tuvieron. Yo, hablando de Pepe, comparto en la mirada de Pepe de que no es lo mismo la vinculación que pudo tener la fuerza política con las fuerzas sociales, donde allí se hace demasiado énfasis en el documento. Yo no lo veo tanto como un defecto del Frente Amplio en todos estos años. Yo miraría mucho más a la no mirada hacia el campo, a la no mirada hacia el interior del país, por ejemplo, donde el interior del país les dio un revés muy importante. Veo muy poco escrito respecto del fenómeno del creciente fenómeno de la inseguridad y la total reticencia de parte de los presidentes de la República en retirar al ministro tan cuestionado y tan cuestionado y tan cuestionado, que terminó generándose en un punto en contra permanente hacia el Frente Amplio. Y en el tema de los actos de corrupción también veo una mirada, sí hay una denuncia, hay alguna cláusula por allí, pero muy tibia, la verdad lo veo como muy tibia, ¿no? Y por último quería aprovechar que tenemos al contador Vergara para preguntarle ese extraño fenómeno que sucedió, que hace 10 meses esa fuerza política nos invitó a votar a un candidato a presidente de la República, donde además casi 6 de cada 10 montevideanos lo acompañaron, y 10 meses después 1 de cada 10 montevideanos ya no solo no lo acompañaron para ser presidente, sino que ni siquiera 1 de cada 10 lo acompañó para ser candidato a la intendencia, para ser intendente. O sea, ¿qué pasó allí? Que ese desplome de la figura del candidato a la presidencia no tiene mucho que ver con el problema interno que tiene el Frente Amplio. Senador. Bien, temas varios, ¿no? Habrá tiempo. Arranquemos por la pregunta antes. La pregunta, los procesos políticos tienen esas cosas. Obviamente el haber perdido la elección a nivel nacional es algo que también incide, y que emergieran también otros candidatos importantes para Montevideo, que es una tarea diferente a la de la presidencia, y que en todo caso Daniel Martínez ya había cumplido, y creo que con una buena evaluación por parte de la sociedad. Bueno, son procesos políticos que se dan y que dependen de muchas más cosas más allá del propio candidato. Reitero, sobre esas cosas quizás es donde menos lecciones en realidad estructurales podemos tomar. Sobre el tema de las autocríticas, tibias o no tibias, yo reivindico que el Frente haga un proceso de autocrítica. Los partidos tradicionales tuvieron problemas, situaciones críticas de verdad. El Frente no está en una situación de crisis. No hay una crisis en el Frente Amplio. El Frente Amplio perdió la elección, perdió el gobierno, perdió por muy poco. No salió derrumbado de la elección, sale parado, con cosas para revisar sin duda, pero no en un contexto de crisis política como se ha visto en otros partidos en otros momentos, o como se ha visto a nivel internacional de partidos de izquierda que salieron realmente vapuleados, digamos, de los procesos. Esa no es la realidad del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio hace un proceso de autocrítica y nosotros lo reivindicamos. Podemos discutir, hay que ser más duro acá o no tanto acá o allá, son diversas visiones. El Partido Nacional tuvo sus circunstancias de crisis y no recuerdo el proceso de autocrítica. El Partido Colorado tuvo claramente unas circunstancias de crisis
que se reflejaron también en lo electoral, y tampoco recuerdo procesos de autocrítica. Bienvenidas las opiniones. Creo que justamente lo que está planteando el Frente Amplio ahora es que haya todas las opiniones que existen realmente en la sociedad y en el pueblo frente amplista con respecto a dónde están los centros de preocupación que tenemos que corregir para hacer un mejor Frente Amplio. Los temas por ejemplo, usted ponía el tema de si había que haber renovado ministerios y demás. Una de las cosas que hemos planteado, ¿hubo demoras o carencias en lo que es la renovación política del gabinete? Y yo creo que sí. ¿Fue mismo soberbia Tabaré Vázquez, eso? que en el primer gobierno hizo una renovación de gabinete al tercer año, Sí. no lo hizo en este tercer gobierno cuando a todas luces parecía mucho más necesario. ¿Fue No me refiero soberbia a o un fue una ministro, estrategia equivocada adrede? ¿Cómo, perdón? ¿Fue soberbia, se pecó de soberbia, como se advierte desde afuera? No, ¿O fue una yo trato estrategia equivocada? Yo más que ir a los sentimientos en esas cosas voy a evaluaciones políticas. Yo creo que se pueden cometer errores de evaluación política. Y yo creo que, por ejemplo, debió haber una renovación de gabinete como Tabaré lo hizo en el primer gobierno, ¿verdad? Que no era solo, incluso para algún sector en donde uno podría hasta reivindicar lo que se estaba haciendo, pero que a veces en la perspectiva política y en la visión de la ciudadanía era, digamos, un flanco para el gobierno o para la fuerza política. Yo no tengo ningún problema en plantearnos que hubo problemas en demoras de decisiones. Por ejemplo, en el gobierno, en que creo que debió haber de renovar parcialmente el gabinete en algún momento, o en el caso de la fuerza política, en la demora de tomar las decisiones vinculadas a los temas de la ética. Bien, Pablo. Sí, indudablemente, senador, lógicamente es multicausal el tema. Sin duda. Es clarísimo. Creo yo personalmente que hay una causa que es la madre de todas las causas. Y le digo porque a mí me parece que se ha dado una evolución en el Frente Amplio donde cada vez se acentúa más una lucha, una suerte de lucha de poder interno por quien toma el control de la fuerza política. El Partido Comunista, MPP, en su momento el Partido Socialista. Sin ir más lejos, en la elección departamental donde teníamos 3 candidatos, entre ellos Ana Olivera y Daniel Martínez, si bien, había un tercero que ahora se me fue el nombre, si bien Daniel Martínez era el candidato a ser puesto para la Intendencia de Montevideo en ese momento, de hecho el Partido Socialista llevó un informe unos días antes en tema de conocimiento y demás, el plenario vota a Ana Olivera y deja a Daniel Martínez afuera, en una lucha, creo yo, que es una lucha más de poder que otra cosa de comillas, igual a Ana Olivera, gana en su momento. Me parece a mí que luego, con la elección de la fórmula, por el tema del ingeniero Martínez, le pasa una factura al MPP en este caso. Es una proposición que yo creo que es así. Y esa lucha de poder interna que hay dentro de la fuerza quizás lleva a tomar decisiones que no son las más adecuadas y que terminan de pronto en lo que es ahora la derrota de las elecciones nacionales. Bueno, no, yo creo que usted toma elementos puntuales como para pretender tener un hilo de explicación, pero me parece que es muy insuficiente. Yo creo que las razones son múltiples. También el proceso de la interna del Frente, claro que sí. Es un Frente Amplio que por primera vez estaba en el gobierno y la relación entre gobierno y fuerza política es una relación que hay que aprender. Como está aprendiendo hoy la coalición también, ¿no? Y hay una cosa clara, el Frente Amplio en 2005 llega al gobierno y ahí también es un poco darnos cuenta de que el gobierno requiere un montón de cuadros y de esfuerzos y de energías y demás que de alguna manera debilitan la fuerza política. Lo está viviendo la coalición ahora. Y eso que había partidos que ya habían estado en el gobierno anteriormente. El Frente Amplio es una coalición y un movimiento, ¿verdad? Pero ¿quién tiene más fuerza hoy? ¿Moderados? Es ¿Más que yo creo que extremistas, el corte de comunistas? moderados y radicales hoy en el Frente Amplio, para mi gusto, está perimido. ¿Cómo va a estar perimido? Bueno, voy a dar una explicación. Por ejemplo, ahora, el otro día me preguntaban, no, porque ahora en la elección departamental, y si sumamos el Partido Comunista y el MPP y el PS y ustedes, yo veo Daniel Martínez, Álvaro Villar, Carolina Cose, incluso en Canelones, Yamandú Orsi. Yo no le veo visos de radicalidad a ninguno de ellos. O sea, yo creo que hoy la izquierda está mucho más centrada, es mucho más pragmática, lo cual no quiere decir que no haya disputa interna. El Frente Amplio siempre fue cooperación y competencia, como son los partidos tradicionales, ¿no? Que son también de competencia interna,
Solo que el Frente Amplio creo que en su historia ha logrado procesar mejor la diversidad y la unidad, digamos. Pero es razonable que haya elementos de competencia. Yo creo que el haber perdido el gobierno, este proceso de autocrítica, también nos remueve eso. También nos remueve eso, de que habíamos perdido fraternidad, habíamos perdido espíritu unitario dentro del Frente Amplio. Y creo que estamos en un proceso, incluso la autocrítica en la forma que se va a estar haciendo, nos va a ayudar a recomponer fraternidad. Lo estamos viendo a nivel parlamentario, que también ayudados por el hecho de que el gobierno puso una ley de urgencia enorme y ahora viene un presupuesto enorme que nos obliga a trabajar a nivel de bancadas y de asesores de bancada con muchísima más cohesión, con muchísima más espíritu unitario, porque estamos trabajando todos con un mismo objetivo. Son cosas tan grandes que son inasibles por parte de cada uno individualmente. Entonces, estamos caminando en una revisión, ¿sí?, de recomponer con más potencia la fraternidad, la unidad interna, y creo que sin llegar a tenerlo como la explicación o la madre de todas las explicaciones, eso no lo comparto, sí creo que es un factor que ya por la vía de los hechos estamos empezando a recomponer. Bien, senador, antes de irnos, usted mencionó un dato que es real. Evidentemente es una fuerza política enorme, ¿no? Se perdió la elección por poco, o sea, estamos de acuerdo en eso. Pero no es menor cómo ha perdido fuerza en el interior. O sea, el Frente Amplio tiene que repensar su estrategia Montevideo, Canelones y el interior, ¿cómo va a ser para recuperar todo eso? Es un factor que hay que revisar, porque sin duda. No es la fuerza más grande del país. Porque no es que el Frente Amplio o los gobiernos del Frente Amplio no hayan mirado hacia el resto del país. Cuando uno ve lo que fueron los esfuerzos de políticas y las cosas que se han hecho, tanto en todo el aparataje productivo, que nunca estuvo tan descentralizado como durante los gobiernos del Frente Amplio, como los recursos que se volcaron a los gobiernos departamentales, que más que duplicaron en los gobiernos del Frente Amplio. O sea, ha habido un montón de políticas, incluso para el sector rural, para los trabajadores rurales. O sea, ha habido políticas en ese sentido. Pero el diálogo con sectores del campo o del interior fue equivocado, fue difícil. No hubo comprensión en general de cómo distinguir algunos problemas. Yo creo que sin duda el diálogo con el interior es algo que hay que rediscutir, que revisar. Bien. El Frente Amplio tiene tiene buena parte de raíz vallista en el fondo, ¿no? Pero es una fuerza sobre todo urbana, ¿verdad? Obviamente tiene un potencial en la zona metropolitana, gana por 7ª vez consecutiva Montevideo, por 4ª vez consecutiva Canelones, ¿verdad? O sea, tiene un arraigo muy firme en la lógica urbana y metropolitana y sin duda tiene que rediscutir y repensar, reformular el diálogo con el resto del interior y sobre todo con el sector rural. Y no puedo evitar preguntarle qué va a resolver el Frente Amplio con respecto al referéndum por la LUC. Bueno, es algo que estamos en plena conversación sobre el tema. En el día de ayer el PIT-CNT le trasladó formalmente al Frente Amplio la propuesta. ¿Pero la propuesta por un referéndum contra toda la LUC? Bueno, yo creo que si la propuesta fuera contra toda la LUC, el Frente Amplio no lo puede acompañar, porque de hecho nosotros trabajamos para sacar lo más posible de las cosas negativas, votamos en contra de lo más negativo, pero también contribuimos a mejorar cosas. O sea, si el referéndum fuera contra toda la LUC, el Frente Amplio no lo acompañaría. ¿Eso ya el Frente Amplio lo tiene resuelto? Creo que eso está despejado, no está siendo el centro de la propuesta ni siquiera que viene del PIT-CNT. Pensemos en el escenario en que es un referéndum contra determinados artículos. Hay que elegir quirúrgicamente, diría yo, los artículos que... Nosotros pensamos que hay muchos artículos malos, pero en una lógica de referéndum hay que tratar de seleccionar aquellos a los cuales en la población generen con más claridad sus impactos negativos. Eso es en eso estamos trabajando. Y después lo otro, que es muy importante para mi gusto, es definir por qué vía vamos a la lucha contra la ley. Si es por lo que decimos el camino largo, o sea, la juntada de 700.000 firmas de aquí a primeros días de julio, o el camino corto, entre comillas, que es juntar 54.000 firmas más o menos de aquí a diciembre, a principios de diciembre, y eso es lo que habilitaría a ir a una elección para ver si el 25% de la ciudadanía
respalda el hecho de hacer un plebiscito. Algo que se utilizó en el pasado en algunas normas, como la del marco regulatorio del sector eléctrico y alguna más. Para nosotros, esa discusión todavía no está saldada en el frente y condiciona bastante el posicionamiento, ¿no? Yo creo ¿Y el costo político de perder? Depende perder qué. Yo creo que si el tema es que si vamos al camino largo y no llegamos a las firmas, es una derrota importante. Por eso, ¿se pierde menos con esta segunda opción? O se gana. O sea, yo creo que va a haber una victoria parcial si se juntan estas firmas. Puede haber otra victoria parcial si en una votación que nosotros creemos que tiene más chance de llegar al 25%, porque juntar firmas además en el medio de la pandemia, ¿no? Antes uno iba al estadio, iban 40.000 personas y juntaba 2.000 firmas, ¿no? Ahora esas cosas hay que ir casa por casa prácticamente, ¿no? Yo creo que hay más chance también, y eso sería otra victoria parcial, y bueno, después ver, sería distinto, aún perdiendo, que espero que no pase, en la última votación del propio referéndum, no es lo mismo llegar a esa instancia en este proceso que ni siquiera haber llegado a las firmas en su momento. Pero tenemos visiones diferentes en el frente, las estamos discutiendo hoy por hoy y vamos a llegar a un acuerdo seguramente, ojalá que sea el que más consenso logre en cuanto a definir la vía, tanto a nivel del Frente Amplio como obviamente en el diálogo con el movimiento social, que es el que ha tomado la iniciativa en este tema. Bien, senador, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Hacemos una pausa. Les recuerdo antes que Parque Martinelli tiene, justamente por todo este contexto, propuestas especiales para ustedes. Es el único cementerio parque con el respaldo de una empresa con casi 140 años de trayectoria, mira. Hay un tiempo y un lugar para agradecer por la vida, con respeto y dignidad. Cementerio Parque Martinelli, 0800-1882. Martinelli, desde 1882. Parque Martinelli, entonces, es el mayor cementerio parque del Uruguay, que hoy además te ofrece acceder a sus servicios con una financiación muy conveniente, libre elección para hacerlo, por ejemplo, en pesos o en dólares. Asesorate por el 0800-1882, Martinelli desde 1882. Pausa y ya venimos.